primer lugar, quería agradecer al senador Guido Girardi por invitarme a participar en el Congreso del Futuro, en particular para hablar sobre la conservación y protección de ambientes naturales. El desarrollo de nuestra civilización industrial ha permitido que hoy podamos hablarnos los unos a los otros e intercambiar ideas a grandes distancias, lo cual es un privilegio, pero este desarrollo se ha basado en la destrucción acelerada de la naturaleza. El crecimiento sostenible, o lo que algunos llaman el green growth, es una falacia. Es por eso que nos encontramos en esta crisis, ya que el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad de naturaleza y la pandemia actual son todas caras de la misma moneda. Pero algunos se preguntarán qué tienen que ver el clima y el COVID-19 con la conservación de ambientes naturales. Bueno, primero, para alcanzar los objetivos del Acuerdo del Clima de París, tenemos que reducir drásticamente nuestras emisiones de carbono, sustituyendo a los combustibles fósiles con energías renovables. Pero eso es solo la mitad de la solución. La otra mitad es capturar el enorme exceso de dióxido de carbono, de CO2, en la atmósfera y en el océano, ya que una molécula de CO2 puede estar en la atmósfera durante 1000 años, lo cual continuaría calentando el planeta, incluso si hoy mismo elimináramos todas nuestras emisiones de carbono. Algunos billonarios han incluso ofrecido premios a quien invente una máquina para capturar grandes cantidades de CO2 del aire. Las buenas noticias es que esa tecnología ya existe. Se llama bosques, praderas, marismas, manglares, pastos marinos, bosques de kelp. Los ecosistemas naturales son la única tecnología disponible en este planeta para poder capturar ese exceso de carbono que, si sigue en el aire, ocasionará una catástrofe climática irreversible. Además de capturar carbono, esa tecnología produce oxígeno, ayuda a crear suelo fértil, evita la erosión, ayuda a prevenir inundaciones, nos da comida y es hábitat para muchas otras especies. El problema es que la naturaleza salvaje que queda en el planeta no es suficiente para capturar el exceso de carbono que hemos lanzado debido a nuestras actividades industriales. La pregunta que sigue es, ¿qué porcentaje del planeta entonces necesitaríamos en estado natural? La ciencia es clara. Para evitar una crisis climática, para evitar el colapso de nuestro sistema de supervivencia, necesitamos la mitad del planeta en estado natural. La mitad del planeta. Pero hoy en día estamos muy lejos de ello. Si miramos a los mamíferos en el planeta, la biomasa, el peso de los mamíferos, el 96% de los mamíferos somos nosotros, los humanos, y nuestro ganado. Solo el 4% son otras especies, elefantes, pumas, osos pandas. Además, la urbanización y la agricultura han transformado el 75% de la tierra habitable. Hemos transformado hábitats con una gran biodiversidad en hábitats con una biodiversidad mínima. Y más de la mitad del mar está afectado por la pesca comercial, que ya ha hecho desaparecer el 90% de los grandes peces en el mar. Pero a pesar de esa destrucción, solo el 17% de la tierra y el 8% del mar se encuentran en áreas protegidas como parques nacionales o parques marinos. Chile es un país líder en esto, ya que tiene el 21% de su tierra y el 42% de su océano protegido. Pero la mayoría de países tienen mucho trabajo por hacer. La mitad del planeta en estado natural es lo que necesitamos. Entonces podemos empezar apoyando una meta global de 30% del planeta, mar y tierra, protegido para el 2030. Esa meta no es el objetivo final. Esa meta es un hito que nos permitirá llegar a la mitad del planeta en estado natural en el año 2050. Pero algunos dirán que es imposible, que no podemos permitirnos el lujo de proteger la naturaleza, que eso costaría demasiado. Bueno, veamos los números. Un estudio económico producido por más de 100
científicos y economistas el año pasado apuntó que proteger el 30% del mar y el 30% del planeta y gestionarlo adecuadamente costaría 140.000 millones de dólares al año. O como se habla en Estados Unidos, 140 billones de dólares. Parece mucho, pero es mucho menos que los subsidios que la sociedad paga por la quema de combustibles fósiles. Estamos hablando de más de 5 trillones de dólares con los que la sociedad subsidia la quema de combustibles fósiles. 150 billones, 140 billones al año es una fracción. Estamos poniendo muchísimo más dinero para destruir el clima, para destruir la naturaleza, de lo que costaría proteger a nuestro sistema de supervivencia. Además, 140 billones de dólares es menos de lo que el mundo se gasta hoy en videojuegos. O sea, el dinero está ahí, solamente lo gastamos en otras cosas. Pero además, los beneficios económicos superarían a los costos, como media 5-1. Un ejemplo, los parques nacionales en Estados Unidos. Por cada dólar que el gobierno federal de Estados Unidos invierte en el manejo de los parques nacionales, genera $10 de retornos económicos. Un beneficio que supera 10 veces a los costos, la inversión. Y yo he visto eso con mis propios ojos. La Reserva Marina de las Islas Medas, por ejemplo, en el Mediterráneo. Una zona bastante pequeña, 1 kilómetro cuadrado de protección, que alberga una de las densidades de peces más grandes del Mediterráneo. La gente vuela desde toda Europa para poder bucear con esas grandes abundancias de peces y esos grandes meros. Y esa reserva, ese kilómetro cuadrado, además de sostener 200 puestos de trabajo, proporciona 12 millones de euros al año. Un ejemplo a mucha más gran escala, por ejemplo, es la Gran Barrera de Arrecifes de Australia, que a través del ecoturismo mantiene 56.000 puestos de trabajo y trae a la economía australiana 6 billones de dólares al año. Eso es 40% más beneficio económico que la pesca comercial. Y finalmente me gustaría mencionar otro beneficio de un futuro con más naturaleza. Menos riesgo de pandemias como la que estamos sufriendo. ¿Por qué? Bueno, la causa de esta pandemia, fue el contacto con animales salvajes. Todavía no sabemos si fue un murciélago directamente o hubo un animal intermediario. Pero el COVID-19, como otras pandemias del pasado como el SIDA, Ébola, SARS, vienen del contacto con animales salvajes. Chimpancés, gorilas, murciélagos. Y la destrucción de la naturaleza, el comercio de animales salvajes para su consumo, sobre todo en Asia, ha costado en este caso más de 15 trillones de dólares, además de la tragedia humana y social. Pero una pequeña fracción de esos costos supondría reducir el riesgo de futuras pandemias enormemente y además obtener muchos otros beneficios. Como siempre, invertir en la prevención es mucho más barato y mucho menos traumático que tener que invertir, que sufragar los costos una vez la crisis, en este caso la pandemia, ha pasado. Entonces, la protección de hábitats naturales, evitar que esos hábitats que todavía están intactos, como algunos bosques tropicales, que se están destrozando por el cultivo de ganado, minería ilegal, industria maderera, esos asaltos a esos ecosistemas están poniéndonos en contacto con esos animales y los virus que traen. Más biodiversidad proporciona un escudo, una protección a la especie humana. Entonces, los beneficios ecológicos, económicos y sociales de invertir en 30% de la protección del planeta son abrumadores. El futuro es bifurcado. El futuro lo decidimos nosotros. Si decidimos proteger el 30% del planeta para el 2030 como hito para llegar a la mitad del planeta en estado natural para el año 2050, podemos ayudar a evitar la crisis climática y tener un futuro próspero.
Pero a los que piensan vivir en un mundo virtual o en un metaverso, o los que creen que los problemas globales se solucionan creando una colonia humana en Marte, les digo que se dejen de ilusiones y se pongan a trabajar junto a nosotros para proteger el único planeta que puede albergar vida humana en el sistema solar de manera natural. La naturaleza es todo lo que necesitamos para vivir y para prosperar en el futuro. Ahora es nuestro turno de darle más espacio a la naturaleza.